En su matrimonio, Gael Rivas siempre había sostenido una convicción simple, casi obstinada. Para él, el amor nunca había sido lo esencial. El respeto sí. Buenos días, amigos. No les robaré mucho tiempo. Solo quiero pedirles que me ayuden a alcanzar el objetivo de 5,000 suscriptores y que se suscriban a mi canal Historias de Engaños. Espero que les guste la historia de hoy. Por favor, denle a me gusta y compartan el video con sus amigos. Les agradezco mucho a todos por ver el video. Que lo disfruten. El amor podía cambiar con los años. Podía enfriarse, deformarse, volverse costumbre. Las emociones eran volátiles, imprevisibles. Un día estaban ahí, intensas, y al siguiente apenas quedaba rastro. Pero el respeto era otra cosa. Era la estructura invisible que mantenía a dos personas unidas cuando todo lo demás empezaba a fallar. Sin respeto, pensaba Gael, cualquier relación estaba condenada. No importaba cuánto amor hubiese existido antes. Aquella noche de otoño de 2022, Vega Salvatierra, su esposa de 34 años, puso a prueba esa idea, y lo hizo sin siquiera darse cuenta. Gael tenía 38. Trabajaba como analista financiero en una firma pequeña de la ciudad. Era un hombre acostumbrado a observar antes de reaccionar, a pensar antes de hablar. A las 9:20 de la noche, estaba sentado en el sillón del dormitorio con un libro abierto entre las manos. La casa estaba en silencio. Solo una lámpara cálida iluminaba un rincón de la habitación. El resto permanecía en sombras tranquilas. Entonces, la puerta del baño se abrió. Vega apareció. Salió con paso firme, como si hubiera estado esperando ese momento. Llevaba un vestido plateado que atrapaba la luz de la lámpara y la lanzaba contra las paredes en destellos fríos. Su cabello oscuro caía en ondas perfectamente definidas sobre los hombros. Los tacones altos golpeaban el suelo de madera con un sonido seco, elegante, rítmico. Tac, tac, tac. Gael levantó la mirada del libro. No dijo nada, solo observó. Vega caminó hasta el tocador sin mirar hacia el sillón. Frente al espejo, tomó un pequeño lápiz labial rojo intenso. Lo giró con cuidado y empezó a aplicarlo con precisión. Lento, deliberado, como si se preparara para algo importante. Esta noche voy a una fiesta de la empresa, lo dijo con naturalidad, casi con indiferencia, como si estuviera comentando el clima. Gael cerró el libro con calma. Lo dejó sobre la mesa de noche. El gesto fue lento, medido. ¿De verdad crees que es buena idea? La voz salió tranquila, sin tensión. Sabes que esas fiestas terminan tarde, y sabes lo que pienso de ese tipo de eventos. Vega soltó una risa breve. No giró la cabeza, seguía concentrada en el espejo. Ay, Gael, deja de ser tan paranoico. Su tono tenía algo ligero, algo burlón. Es solo una fiesta. Necesito divertirme un poco, salir de la rutina. Las palabras flotaron en el aire, ligera para ella, pesadas para él. Vega dejó el lápiz labial sobre el tocador, tomó su bolso negro y revisó el teléfono. La pantalla iluminó su rostro por un segundo. Después caminó hacia la puerta del dormitorio. No me esperes despierto. Sonrió, una sonrisa despreocupada. Luego desapareció en el pasillo. Los tacones resonaron otra vez sobre la madera. Tac, tac, tac. Cada paso más lejos, hasta que finalmente llegó el silencio. Gael no discutió, no se levantó, no la siguió, no intentó convencerla de quedarse. Simplemente permaneció sentado en el sillón, mirando el espacio vacío donde Vega había estado segundos antes. Algo empezó a formarse en su pecho, lento, denso. No era celos, era algo más pesado, más profundo, la sensación amarga de haber sido ignorado. Para Gael, el problema nunca había sido la fiesta, ni el lugar, ni las personas que pudieran estar allí. Lo que realmente pesaba era otra cosa, la forma en que Vega había descartado sus palabras, como si su incomodidad fuera una molestia trivial. Había ridiculizado su preocupación, había ignorado su opinión, había tratado todo aquello como si fuese absurdo. La casa entera parecía ahora demasiado silenciosa. Gael se levantó del sillón, caminó hacia la cocina, sacó una botella de whisky, sirvió un poco en un vaso bajo. El líquido ámbar giró lentamente antes de detenerse. Volvió al comedor. Se sentó frente a la mesa. El reloj de la pared marcaba 10:15.
Los minutos comenzaron a deslizarse. 10:30, 11:00. Medianoche. Gael permanecía sentado, observando el movimiento lento de las manecillas. Cada minuto parecía caer con un peso distinto, como pequeñas marcas en la paciencia. A la 1:15 de la madrugada, la casa seguía en completo silencio. A las 2, luego 2:40. La lámpara del comedor seguía encendida, el vaso seguía medio lleno, y Gael seguía sentado, inmóvil. Finalmente, cerca de las 3:10 de la madrugada, algo rompió el silencio. Un sonido suave, metálico. La cerradura de la puerta principal giró lentamente. La cerradura giró despacio. El sonido fue suave, casi tímido. La puerta principal se abrió apenas unos centímetros y Cira Valdés apareció en el umbral con una sonrisa distraída. Reía en voz baja mientras sus dedos se movían rápido sobre la pantalla del teléfono. La luz del móvil iluminaba su rostro desde abajo, dándole un brillo extraño a sus ojos. Ni siquiera levantó la vista. El pasillo se llenó enseguida de una mezcla densa de perfume caro y alcohol. Sus pasos no eran precisos. Avanzó tambaleándose ligeramente. Al llegar al salón se inclinó para descalzarse, pero el gesto salió torpe. Los tacones terminaron cayendo al suelo uno después del otro, abandonados junto al sofá. Ni miró alrededor, ni comprobó si alguien seguía despierto, ni pareció recordar que compartía aquella casa con otra persona. Simplemente dejó caer el bolso sobre la mesa baja y se dejó hundir en el sofá como si todo el mundo pudiera esperar hasta mañana. Se acomodó entre los cojines, un suspiro largo, luego silencio. En pocos minutos su respiración se volvió profunda y regular. Dormía. Desde el marco de la puerta del dormitorio, Unai Cortés contemplaba la escena sin hacer ruido. La luz tenue del salón caía sobre el rostro relajado de su esposa, que dormía con una serenidad absoluta. Y en ese instante algo terminó de acomodarse dentro de él. No fue rabia, no fue una explosión. Fue más parecido a una puerta que se cerraba por dentro, silenciosa, definitiva. Unai entendió algo que llevaba tiempo gestándose. No iba a seguir ocupando el lugar de alguien cuyas palabras podían ignorarse sin ningún peso. No iba a continuar en una relación donde su presencia era tratada como una molestia menor. Había un límite, y esa noche acababa de cruzarse. En realidad, la decisión no había nacido en ese momento. Horas antes, mientras Cira estaba fuera, Unai ya había terminado de preparar algo. Una maleta pequeña. Había estado escondida durante semanas en el garaje, detrás de unas cajas olvidadas que nadie movía nunca. Dentro estaban su cartera, documentos importantes, algo de ropa doblada con cuidado y varios objetos personales. Solo lo imprescindible, lo necesario para desaparecer sin hacer ruido. Ahora, viendo a Cira dormida en el sofá, comprendió que el momento había llegado. Se apartó del marco de la puerta. Volvió al dormitorio. Se tumbó sobre la cama, pero no cerró los ojos. La noche siguió avanzando mientras él permanecía inmóvil mirando el techo oscuro. La casa estaba en silencio. El tiempo se estiraba lentamente. Poco a poco el cielo comenzó a aclararse detrás de la ventana. Las primeras luces del amanecer entraron en la habitación. En su mente se repetía una frase, una línea breve, las palabras que pensaba dejar atrás. Cuando el sol terminó de levantarse, cerca de las 7:30 de la mañana, Cira seguía sin saber nada. Despertó en el sofá con una sensación pesada en la cabeza. El interior de su boca estaba seco. La noche anterior se había difuminado en fragmentos confusos. La luz del sol entrando por la ventana le golpeó directamente en los ojos y frunció el rostro con molestia. Se incorporó despacio. Todo parecía ligeramente fuera de lugar. Se levantó y caminó hacia la cocina arrastrando los pies. Esperaba encontrar algo habitual, algo que siempre estaba ahí. Durante años, las mañanas de fin de semana habían seguido el mismo patrón. Unai en la cocina, el olor a café recién hecho, huevos en la sartén, pan tostado saltando de la tostadora, alguna conversación tranquila mientras el día empezaba. Era una rutina tan estable que nunca había necesitado pensarse, pero aquella mañana algo no encajaba. La casa estaba demasiado callada. Cuando Cira entró en la cocina, su paso se detuvo en seco. La mesa estaba preparada, 2 platos,
2 tazas, cubiertos colocados con precisión, pero solo uno de los platos tenía comida, huevos revueltos, ya fríos, una tostada endureciéndose lentamente. El otro plato estaba vacío. A su lado descansaba un sobre blanco doblado con cuidado. En la parte frontal, escrito con trazos firmes, estaba su nombre: Sira. Una sensación incómoda apareció en su estómago. Tomó el sobre. El papel crujió entre sus dedos. Lo abrió. Dentro había una nota, muy corta. Sus ojos recorrieron las líneas, y su expresión cambió. Las palabras decían: elegiste una noche fuera antes que a nosotros. Yo elijo la calma antes que el ruido. Cuando leas esto, ya estaré lejos. Sira se quedó completamente quieta. Durante unos segundos, su mente intentó encajar aquello como una broma absurda, una exageración provocada por la conversación de la noche anterior. Unai pronunció el nombre en voz baja. El silencio respondió. Cruzó el pasillo rápidamente. Entró en el dormitorio. La cama estaba perfectamente ordenada, demasiado ordenada. Abrió el armario. Una parte del espacio estaba vacía. Varias camisas, pantalones, chaquetas habían desaparecido. Su respiración cambió. Unai. Esta vez el nombre salió más alto. Atravesó el pasillo con pasos rápidos. Entró al baño. Vacío. La casa entera parecía responderle con el mismo silencio frío. Y fue entonces cuando empezó a comprender que aquella nota no era ninguna broma. El estante del baño estaba casi vacío. El lugar donde Unai solía dejar sus cosas parecía extraño, incompleto. No estaban sus frascos, ni sus pequeños objetos cotidianos. Ni siquiera su cepillo de dientes seguía en el vaso junto al lavabo. Ese detalle fue el que terminó de romper algo dentro de Sira. Hasta ese momento había sido confusión. Ahora empezó a transformarse en algo más oscuro. El miedo se convirtió en pánico. Salió del baño casi corriendo y atravesó el pasillo. Llegó al garaje. La puerta seguía cerrada. La abrió con prisa. Y allí llegó el segundo golpe. El espacio donde siempre estaba el coche de Unai estaba vacío. No había nada. Solo el suelo frío del garaje. Sira se quedó inmóvil un segundo. Luego regresó a la casa casi sin respirar. Entró en la cocina, tomó su teléfono del mostrador y marcó el número de Unai con dedos temblorosos. El tono sonó una vez, 2, 3, y de repente pasó directamente al buzón de voz. No. Volvió a marcar. Otra vez. El mismo resultado. El teléfono ya no contestaba. Entonces empezó a escribir. Los mensajes salían rápidos, desordenados. ¿Dónde estás? Unai, por favor, contéstame. Esto no es lo que parece. Podemos hablar, por favor. Pero incluso mientras enviaba aquellas palabras, algo dentro de su cabeza sabía la verdad. Aquello no era un malentendido. Era una consecuencia, una línea que ella misma había cruzado. Mientras Sira caminaba de un lado a otro dentro de la casa vacía, incapaz de quedarse quieta, Unai estaba en otro lugar de la ciudad, a unos 20 minutos de aquella casa, en un barrio tranquilo, lleno de edificios modestos y calles silenciosas. Allí había pasado su primera noche, un pequeño apartamento que había alquilado unos días antes. Nada especial. Las paredes estaban casi desnudas. Los muebles eran antiguos, comprados de segunda mano. En el aire todavía flotaba un ligero olor a pintura reciente. Pero para Unai ese lugar tenía algo que su antigua casa había perdido hacía tiempo. Silencio. Un silencio limpio. No había discusiones. No había risas cargadas de burla. No había palabras que pudieran encoger a alguien dentro de su propio hogar. Solo calma. Solo espacio. Aquella mañana, mientras el agua comenzaba a calentarse en una pequeña cafetera eléctrica, Unai sintió algo que llevaba años sin experimentar. Ligereza. Como si una carga invisible hubiese desaparecido de sus hombros. Los días pasaron. Sira siguió escribiendo. Mensajes largos, mensajes cortos, mensajes enviados a cualquier hora. También llamó muchas veces, pero Unai nunca respondió. 4 días después, una tarde tranquila cerca de las 6:30, alguien llamó a la puerta del apartamento. El sonido resonó en el pequeño pasillo. Unai caminó hasta la entrada. Abrió. Al otro lado estaba Sira.
Pero la mujer que tenía delante ya no parecía la misma persona segura que había salido aquella noche, con su vestido brillante. El maquillaje estaba corrido, el cabello desordenado, los ojos hinchados por el cansancio y el llanto. «Unai, por favor». La voz le temblaba. Él no respondió, solo la miró. Fue solo una fiesta. Las palabras salieron atropelladas. No significó nada. Solo quería salir una noche. Despejarme un poco. No puedes tirar todo por eso. Por favor. Unai escuchó sin interrumpir. Los brazos cruzados. El rostro sereno. Demasiado sereno. Para Sira aquello había sido solo una noche. Para él había sido otra cosa. Una señal. Una confirmación silenciosa de que, para ella, un momento de diversión tenía más peso que algo mucho más simple. El respeto. Finalmente, Unai habló. Su voz salió tranquila. «Nunca fue la fiesta, Sira». Ella levantó la mirada con lágrimas acumuladas en los ojos. «Fue como lo hiciste». Unai no elevó el tono. «La forma en que ignoraste lo que sentía». Un pequeño silencio cayó entre los dos. «Te reíste». Sira bajó la mirada. «En mi propia casa». Las lágrimas empezaron a caerle por el rostro. Unai continuó hablando con la misma calma. «En un matrimonio, el respeto no es opcional». Sus palabras no eran duras, pero tampoco dejaban espacio para discusión. Cuando desaparece, ya no queda nada que defender. En ese momento Sira entendió algo. Unai no estaba enfadado. No estaba discutiendo. No estaba reaccionando impulsivamente. Había algo peor. Estaba completamente seguro. Ese silencio firme era más definitivo que cualquier grito. Sira intentó decir algo más, pero Unai abrió la puerta un poco más. El gesto fue suficiente. Ella comprendió. Con lágrimas cayendo por su rostro, dio un paso atrás. Unai cerró la puerta con calma. El sonido del cierre resonó en el pequeño apartamento. Y no sintió duda, no sintió arrepentimiento. Aquella noche en que Sira había salido de casa convencida de que todo seguiría igual, jamás imaginó que algo tan simple podía cambiarlo todo. Ahora lo veía con claridad. El resultado de aquella decisión estaba frente a ella. Un hombre que había elegido su dignidad antes que seguir viviendo donde el respeto se había vuelto opcional. Durante los días siguientes, Sira apenas reconocía su propia casa. El silencio se había convertido en algo distinto. Antes era tranquilidad. Ahora era una especie de eco incómodo que llenaba cada habitación. La cafetera seguía en el mismo lugar. Las llaves de Unai ya no estaban en el perchero. Su lado del armario permanecía vacío. Al principio creyó que todo podía arreglarse con insistencia. Envió mensajes, muchos, algunos largos, explicando, otros breves, casi desesperados. Pero el teléfono de Unai nunca volvió a sonar para ella. Una tarde, 3 días después de haber visitado aquel pequeño apartamento donde él cerró la puerta frente a su rostro, Sira decidió intentar algo diferente. No llamó, no escribió. Se sentó frente a la mesa de la cocina con una libreta y empezó a recordar. Pequeñas cosas, momentos que antes parecían insignificantes. Las conversaciones que Unai interrumpía cuando ella respondía con sarcasmo. Las veces que él guardaba silencio después de que ella hiciera una broma delante de otras personas. Los pequeños gestos de incomodidad que ella siempre interpretó como exageraciones. Ahora, al mirarlos desde lejos, parecían otra cosa. Se dio cuenta de algo incómodo. Aquella noche no había sido un incidente aislado. Había sido la última gota. Mientras tanto, en su nuevo apartamento, Unai había reorganizado su vida con una precisión casi quirúrgica. El lugar seguía siendo sencillo, un sofá gris, una mesa pequeña, una cama sin adornos. Pero había algo que no existía antes: control. El cuarto día por la mañana, mientras revisaba algunos documentos en la mesa del salón, su teléfono vibró. No era Sira, era un número desconocido. Unai observó la pantalla unos segundos antes de contestar. ¿Unai Cortés? ¿Sí? La voz al otro lado era masculina, formal. Le llamo del despacho jurídico Rivas y Calder. Usted solicitó información hace unas semanas sobre un proceso de separación legal. Unai cerró los ojos un instante. Así es.
Solo queríamos confirmarle que los documentos están listos. Podemos iniciar el procedimiento cuando usted lo indique. Hubo un pequeño silencio. Unai miró por la ventana. La ciudad seguía su ritmo normal. Gente caminando, coches pasando. Todo seguía igual. «Inícenlo», colgó. Durante unos segundos permaneció sentado sin moverse. Luego se levantó, sirvió café y volvió a la mesa. Su vida no se había derrumbado. Simplemente había cambiado de dirección, y esa era una diferencia enorme. Lo que Unai no sabía todavía era que la historia aún no había terminado. Porque aquella misma noche, mientras Sira revisaba por enésima vez su teléfono esperando un mensaje que no llegaba, recibió algo que no esperaba: un correo electrónico. El remitente tenía un nombre que la dejó completamente inmóvil: Rivas y Calder. Notificación legal. Sus manos empezaron a temblar, porque en ese instante comprendió algo. La decisión de Unai no había sido impulsiva. Había empezado mucho antes de aquella fiesta. El documento estaba escrito en un lenguaje frío, preciso, legal. No había reproches, no había emociones, solo frases claras: solicitud de separación, distribución de bienes, inicio del proceso. Sira leyó el correo 3 veces. Luego cerró el portátil lentamente. Por primera vez desde aquella noche, el miedo cambió de forma. Ya no era pánico, era comprensión. Unai no había reaccionado, había actuado. Y eso significaba que aquella salida nocturna no había creado el problema, solo lo había revelado. Aquella misma noche, Sira tomó una decisión. No iba a enviar más mensajes, no iba a suplicar por teléfono, iba a hablar con él una última vez, pero esta vez de otra manera, sin excusas, sin dramatismo, sin intentar convencer. Pasaron 2 días más. Finalmente encontró el momento. Unai solía salir del edificio cada mañana a las 8:10. Lo había observado desde el coche durante 2 días seguidos. El tercer día bajó del vehículo antes de que él apareciera. Cuando Unai cruzó la puerta del edificio, se detuvo al verla. Sira estaba allí, sin maquillaje, sin vestido elegante, solo jeans, una chaqueta sencilla y una expresión cansada. Durante unos segundos, ninguno habló. «No vine a pedirte que vuelvas», dijo finalmente ella. Unai no respondió. «Solo vine a decir algo que nunca dije». Silencio. «Tenías razón», Unai la observó. Sira continuó. «No fue la fiesta», tragó saliva. «Fue que dejé de respetarte mucho antes». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Unai no esperaba eso. Sira dio un pequeño paso atrás. «No voy a pelear el proceso. No voy a discutir nada. Solo quería que supieras que ahora lo entiendo». Hubo un silencio largo. Luego Sira giró. Caminó hacia su coche. Unai la observó alejarse. Y por primera vez desde aquella noche, algo dentro de él se movió. No era duda, era algo más complejo. Porque aquella no era la reacción que esperaba. El proceso legal avanzó rápido. Más rápido de lo que cualquiera de los dos había imaginado. Sira no discutió ningún documento, no pidió nada adicional, firmó todo, incluso cuando el abogado le explicó que podía reclamar más. «No lo necesito», respondió simplemente. Unai recibió los papeles finales un mes después. Era una tarde tranquila, el mismo apartamento pequeño, la misma mesa, el mismo silencio. Leyó cada página con calma. Cuando terminó, firmó. El matrimonio había terminado oficialmente. Aquella noche salió a caminar. Las calles estaban iluminadas por farolas amarillas. El aire era fresco. Y por primera vez en mucho tiempo sintió algo inesperado. No alivio, no tristeza, algo intermedio. Un capítulo cerrado. 2 semanas después, ocurrió algo que nadie esperaba. Unai estaba en una cafetería trabajando en su portátil cuando alguien se acercó a la mesa. «¿Puedo sentarme?». Levantó la mirada. Era Sira. Pero algo era distinto. No parecía rota. Tampoco parecía la misma mujer arrogante de antes. Solo tranquila. Unai asintió. Se sentó frente a él. «No vine a cambiar nada», dijo ella. «Solo quería decirte algo». Unai esperó. «Gracias». Él frunció ligeramente el ceño. Sira sonrió con una calma extraña. «Si no hubieras tomado esa decisión,
yo habría seguido siendo la misma persona. Unai no respondió. Sira se levantó. Cuídate, Unai. Caminó hacia la puerta, pero antes de salir se detuvo. Giró ligeramente la cabeza. Por cierto, Unai levantó la mirada. Sira dijo una última frase, una que él recordaría durante mucho tiempo. A veces perder algo es la única forma de aprender a respetarlo. Luego salió. Y no volvieron a verse nunca más. Pero años después, cuando Unai pensaba en aquella historia, siempre llegaba a la misma conclusión. Aquella noche no había perdido un matrimonio. Había recuperado algo mucho más difícil de recuperar: su propia dignidad.